Un día importante en el Parlamento de Canarias porque hasta allí llegan hoy, Estíbaliz, pues las cuentas regionales para el año que viene. Ya lo hemos comentado en nuestra cabecera, Marta, llega al Parlamento de Canarias el proyecto de ley de los presupuestos generales de Canarias para 2019. Comienza su trámite parlamentario para culminar con su aprobación a finales de diciembre. Según el Gobierno, estamos ante el presupuesto más elevado de la historia y con un marcado carácter social. El 82% de esas cuentas se va a destinar a las personas. La desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica ha sido clave para la elaboración de este presupuesto de récord, según ha descrito el propio Ejecutivo. Un proyecto de ley del que vamos a hablar a continuación con Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Señora Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Estamos hablando de un presupuesto histórico, el más elevado de la historia de Canarias. Además, un presupuesto que, según el Ejecutivo, viene a dar estabilidad en un momento de incertidumbre política y de ralentización económica. Pues estamos viendo un escenario político a nivel de España donde es muy complicado llegar a acuerdos, muy complicado, como hemos visto, que salgan adelante los propios presupuestos generales del Estado, que salgan adelante reformas importantes y, sin embargo, aquí en Canarias estamos dando un ejemplo. La semana pasada salía adelante el Estatuto de Autonomía, el régimen económico y fiscal, esa desvinculación del régimen económico y fiscal del sistema de financiación que ha permitido que inyectemos más recursos a los servicios públicos esenciales, con lo cual yo creo que a veces los canarios no hacemos gala de ejemplos en los que somos innovadores, ¿no? Y en un momento tan complejo, en la que hay tanta crispación, estamos consiguiendo llegar a acuerdos muy importantes en favor de la ciudadanía. El Estatuto de Autonomía es un ejemplo, el régimen económico y fiscal es un ejemplo, y también que salgan adelante las cuentas canarias en un momento como, bueno, pues muy preelectoral, ya todo el mundo con ese escenario de incertidumbre. También es un ejemplo de capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos, de sentarse en una mesa de negociación y conseguir finalmente unas mejores cuentas para los canarios. Porque además estamos hablando de una cantidad que es de más de 8.800 millones de euros. Esto supone el mayor presupuesto jamás destinado precisamente a eso, una ley de presupuestos en la historia de Canarias. ¿Cómo ha sido posible? ¿Es el contexto el que ha ayudado? ¿Cuáles han sido las claves? En primer lugar, haber tenido capacidad de negociación para que salgan adelante, para que sea posible, y hay un valor añadido que es el de la estabilidad. Estas cuentas son las cuentas más altas que ha tenido Canarias jamás, y hay un elemento fundamental que a mi juicio marcan estos presupuestos, y es que si el presupuesto crece un 6,8, las políticas de acción social incrementan en más de un 20%, un 20,8%. Es decir, que triplican el crecimiento del presupuesto para las personas más vulnerables, para la dependencia, para la prestación canaria de inserción, para esa renta básica que tiene que tener todo el mundo para poder salir adelante en condiciones de igualdad, para poder encontrar un empleo. Y por eso creo que tienen ese marcado carácter social en la parte presupuestaria y también en el alivio fiscal, es decir, todas las medidas de reducción, de bajada de impuestos, tienen un carácter marcadamente social, como puede ser bajar la factura de la luz, que va a hacer que muchas familias se beneficien, pues más de 1.155.000 hogares se beneficien de esta bajada de impuestos, y después pues a todos los bienes que constituyen la cesta de la compra, el pan, el aceite, la pasta, o para aquellos servicios de dependencia, para la atención domiciliaria, atención a mayores, etcétera. Y también pues a los tramos más bajos, las rentas bajas y medias que hacen la declaración de la renta. Por lo tanto, un marcado carácter social en los presupuestos. Precisamente el empleo es uno de los asuntos que más preocupa al Gobierno, y hemos visto la previsión que tiene el Gobierno de crear 20.000 puestos de trabajo en el año 2019. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues precisamente por el crecimiento del propio presupuesto, lo que significa que el presupuesto cuente con unas inversiones que superan los 1.077 millones de euros, que hay que tener en cuenta que no tienen incorporados los convenios que hay que todavía pendientes de firmar con el Gobierno de España. Exacto. En ese momento nos situaremos por encima de los 1.500 millones de euros de fondos públicos para inversión pública, y eso va a generar empleo, genera economía, permite crecer a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo hay medidas muy concretas para las pymes, para los profesionales y sobre todo para los autónomos, donde extendemos la tarifa plana de los 50 euros del primer año como autónomo al segundo año. Eso va a permitir que muchas iniciativas de autónomos que en muchas ocasiones se ven truncadas sigan adelante, porque no van a tener la oportunidad de un año más, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Sobre todo porque cuando alguien pone en marcha un proyecto autónomo no solamente es un proyecto laboral, normalmente detrás de esos proyectos
hay muchos sueños y un proyecto vital. Y era una pena que por la carga impositiva, por los pagos a la seguridad social, se vieran truncados esos sueños. Estaba hablando de creación de empleo, pero también en estos presupuestos hacen un firme compromiso con el empleo público, y así lo expresaban en su presentación. Hay una oferta pública de empleo que está recogida en los presupuestos. Tenemos que recordar que el empleo público estuvo congelado durante los años de crisis, que se ha perdido muchísimo talento, que hemos perdido por el camino muchísima capacidad de conocimiento y de transferir el conocimiento, que es muy importante, aparte de envejecer la plantilla de la administración pública. Es muy importante de cara a la simplificación administrativa, a la innovación, a la modernización, a la transparencia, al buen gobierno. Hay una oferta pública de empleo que está contemplada en los presupuestos para la Administración General de 1.300 plazas, 1.200 plazas adicionales para maestros, para profesores, para educación y sobre todo 6.000 plazas en sanidad para personal sanitario, que va a permitir no solamente crecer en personal y por lo tanto reforzar los servicios públicos en sanidad y en educación, sino que en sanidad hay un nivel de interinidad muy alto, y esto nos va a permitir estabilizar las plantillas que atienden a los pacientes. Tenemos que recordar, miren, del presupuesto de sanidad, que pasa la barrera de los 3.000 millones, 1.500 millones se destinan al personal sanitario que tiene que atender a los pacientes. Y esto es muy importante porque tenemos que tener el equipamiento, las infraestructuras, pero si queremos bajar las listas de espera, continuar bajando las listas de espera, es necesario tener el personal adecuado para atender a los pacientes. Y en el ámbito educativo, aparte de las convocatorias para oferta pública de empleo, ¿qué otras mejoras se recogen dentro de este presupuesto de cara a 2019? Pues en el ámbito educativo hay un tema fundamental, y es todavía no se ha firmado el convenio. Es que es una pena porque no pueden estar reflejados los convenios que quedaron pendientes de este año, y que, como saben, el presidente Fernando Clavijo se reunió con el presidente Pedro Sánchez, y esos convenios que se firmarán en noviembre tendrán su reflejo en los presupuestos de la comunidad autónoma, pero no ahora en la entrada del presupuesto en el Parlamento. Eso significa que nos vamos a colocar con el presupuesto más alto de educación, pero ahora mismo, tal y como lo vamos a presentar hoy en el Parlamento, tenemos el mayor presupuesto con fondos propios de la historia en materia educativa, y eso nos coloca en la senda de que en el 2022 alcancemos, no solamente alcancemos, sino superemos el porcentaje del 5% del Producto Interior Bruto destinado en educación en Canarias. Por tanto, se está pendiente de incluso ampliar, si el Estado permite el uso de ese superávit, que es lo que están insistiendo. ¿Qué capacidad hay de presionar desde Canarias en el contexto actual de la política para que esto sea una realidad? Yo creo que nosotros muchísimas de las cuestiones que hemos conseguido sacar adelante este gobierno es, en primer lugar, porque creemos que lo que es justo lo defendemos, somos tenaces, pero sobre todo creo que también tenemos optimismo en el logro de estos objetivos. Es lo que es justo para Canarias. Canarias ha sido una comunidad autónoma cumplidora, Canarias es la comunidad autónoma más saneada, con menor deuda, bajamos un 43% los gastos de la deuda pública. Esto es muy importante porque mientras otros están pagando deuda y destinando dinero a pagar los intereses de su deuda, que está desbocada, Canarias tiene una deuda muy contenida, que hemos conseguido tener ahorros que después se vuelcan sobre los servicios públicos. Y como esto es de justicia, se lo ha explicado el presidente Fernando Clavijo a Pedro Sánchez, y confiamos que en la negociación del presupuesto y también en el marco del Congreso de los Diputados, donde se está debatiendo la ley de estabilidad, se elimine o se permita la flexibilización de esa regla de gasto que en este momento está impidiendo que Canarias incorpore 578 millones de euros a sus presupuestos. Pero es que adicionalmente hay 426 millones de euros en inversiones que no están incorporados en los presupuestos que vamos a presentar hoy, y que, de firmarse en el mes de noviembre, que todos confiamos que sea así, se incorporarían el 1 de enero. Como decía usted antes, señora Dávila, este presupuesto es fruto también del consenso, de la negociación llevada a cabo por distintos partidos políticos. En este caso ha contado con acuerdos con el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera para llevarlas a cabo. Eso no quita que luego en el Parlamento, en este trámite parlamentario que comienza a partir de hoy, se incorporen otras cuestiones, ¿no? Absolutamente, hay un acuerdo, es fruto de la negociación. En la negociación las partes tienen que ceder, te colocas en el lugar del otro, hay unas peticiones, pero yo creo que ha sido una negociación
productiva, constructiva y sobre todo que ha permitido sacar unas cuentas las más altas en inversiones, las más altas en servicios públicos esenciales, las más importantes en políticas sociales, en acción social y sobre todo creo que firmemente en el compromiso de todo el conjunto del arco parlamentario y que todo el mundo va a contribuir a mejorar este presupuesto. Nosotros no somos infalibles, somos Hacienda, somos capaces de poner este borrador, este anteproyecto, pero ahora confiamos que en el trámite parlamentario, en el proceso que dura prácticamente 2 meses, pues puedan contribuir a mejorar las cuentas y ver algunas partidas que pueden ser mejoradas. Pero ha costado en estos últimos años, teniendo en cuenta que han estado gobernando en minoría, poder sacar presupuesto a presupuesto, año por año, de que quedaron en minoría, como digo, señora Dávila, y ya prácticamente agotando la legislatura, prácticamente la agotan ya dando el visto bueno a este presupuesto, ¿no? Bueno, este es el último presupuesto de esta legislatura, por lo tanto, yo creo que sí que ha sido muy importante el esfuerzo de negociación, el valor del diálogo, que hay que ponerlo en valor en tiempos como los que corren hoy, y la capacidad negociadora y de llegar a acuerdos y de llegar a consensos. Y por eso quiero poner en valor que salgan adelante proyectos tan importantes como el Estatuto de Autonomía, como que salga adelante el régimen económico y fiscal con una amplia mayoría de los partidos políticos en Canarias, que creo que estamos dando una lección de responsabilidad al conjunto de España, donde es posible llegar a acuerdos por encima de los colores políticos. Y también ese es el resultado que permite hoy presentar las cuentas al Parlamento de Canarias. Bueno, pues seguiremos su evolución, la tramitación en el Parlamento de Canarias a partir de hoy. Rosa Dávila, un placer que nos acompañe en Buenos Días Canarias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días.